La placa de datos de un motor es como un certificado de identidad. Al igual que revisas tu identificación antes de hacer algo importante, como un viaje, es vital leer la placa de motor antes de trabajar con él. Empezamos con el video. Todos los motores tienen esta placa. En ella encontramos datos como la potencia del motor que requiere, la tensión correcta y otros detalles técnicos esenciales. Sin embargo, con todos estos números y símbolos puede parecer un poco confuso al principio. Pero no te preocupes, en este video mostraré cómo leer esta placa de manera sencilla y sin estrés para que puedas mantener tus motores en perfecto funcionamiento. Antes de conocer la placa de datos de un motor trifásico de inducción, es necesario explicar ciertos parámetros, ciertas configuraciones que podemos realizar con los terminales de cada motor trifásico de inducción. En cada placa vamos a encontrar ciertos voltajes o corrientes dependiendo de la configuración, si es estrella o delta, si es doble estrella, doble delta, qué podemos hacer con cada motor. Entonces, ¿en qué se diferencia cada una de estas configuraciones? Esto va a depender de la cantidad de bobinas que tenga el motor internamente y cómo éstas estén conexionadas. Si estamos ante la presencia de un motor de 3 bobinas con 6 terminales, es el motor más común, el que seguramente todos hemos utilizado. Estos terminales pueden ir desde T1 hasta T6 si estamos bajo la norma NEMA, o pueden ser U1, U2, W1, W2 y V1, V2 si estamos bajo la norma IEC. Entonces el conexionado es más sencillo, podemos hacer un arranque estrella-triángulo, una configuración solamente en estrella o delta, y vamos a poder ver esa configuración, ese detalle en la placa de datos del motor. Si vamos a un segundo caso y tenemos un motor de 9 terminales, esto significa que tenemos 6 bobinas internamente en nuestro motor. Y que puede darse dos casos. Podemos tener, como tenemos 6 bobinas, podemos tener los 12 terminales directamente en nuestra placa de datos para hacer el conexionado que nosotros requeramos de forma manual. O puede darse también el caso de que estén conexionados internamente 3 terminales. Entonces, hacia afuera yo voy a tener solamente 9 terminales visibles del motor. Si está conectado internamente, esto quiere decir de que está condicionado a que nosotros vamos a hacer un tipo de configuración en específico. Podemos hacer una configuración en doble estrella si es que está conexionado internamente de esa forma. O podemos hacer una configuración en doble triángulo si es que internamente está conexionado de esa forma. Puede ser en serie o en paralelo. Más detalles lo vamos a ver en otro video. Por ahora solamente nos vamos a centrar de que pueden existir estas dos configuraciones y por ende vamos a tener 9 terminales de forma física en la placa de datos de nuestro motor o 12, según sea el caso. Esas son las configuraciones principales que vamos a tener. Por supuesto, también existe la posibilidad de que tengamos un motor con 12 bobinas. Pero igualmente, estas bobinas van a estar conectadas en serie y al final vamos a tener 12 terminales en la salida. Ese es un resumen de las configuraciones que podemos realizar dependiendo del tipo de terminales que vamos a encontrar en los motores. Ahora vamos a explicar la placa de datos del motor. Tenemos aquí el primer tipo de motor. En este motor vamos a encontrar diversas especificaciones y sobre todo nos va a indicar la forma de conexionado que podemos realizar con la cantidad de terminales que tenemos disponible de manera física. Este es un motor que me muestra 9 terminales. Esto quiere decir de que internamente se han conectado 3 terminales de 3 distintas bobinas para realizar un tipo de conexionado en específico. En la parte superior observamos que nos indica que es un motor de 3 fases y es un motor, por supuesto, un motor de inducción. Inmediatamente debajo nos da el tipo de motor y esto ya depende del código que nos indica, ya depende del fabricante, ya le pone un código en específico. Con el segundo parámetro nos indica el IP, el grado de protección que soporta este motor contra las partículas de polvo y agua. Mientras mayor es el número, más elevado es el número, mejor es la protección.
Entonces tiene IP55 y a la derecha nos indica las RPM, las revoluciones por minuto, que son 1890. Vamos con el renglón inmediatamente debajo. Nos indica ahora la potencia de 0.75 kilowatts o su equivalente de un caballo de fuerza, un HP. A la derecha podemos observar ahora 3 voltajes diferentes. ¿Esto qué significa? Eso tiene que ver con las 3 configuraciones que yo puedo hacer con las bobinas internas del motor. Vamos a ver. Nos indica un voltaje de 220 voltios, un voltaje de 380 voltios y 440 voltios. Como tenemos 3 voltajes diferentes para 3 tipos de configuraciones diferentes, vamos a tener un consumo de corriente diferente para cada configuración, para cada escenario. Para el primer escenario tenemos un consumo de 3.2 amperios, de 1.8 amperios y por último de 1.6 amperios. Cabe recalcar que indica el consumo a plena carga, cuando el funcionamiento del motor se encuentra ya en proceso. Si utilizamos el motor en vacío, sin carga, sin adosamiento, el consumo de corriente puede llegar a ser un 30 hasta 50% como máximo de la corriente nominal que me indica en la placa. Esto es un detalle importante. En la parte derecha, el símbolo S1 nos indica la continuidad del trabajo de este motor. ¿A qué se refiere esto? Esta continuidad nos indica que puede trabajar las 24 horas seguidas en continuo funcionamiento. Básicamente eso es lo que nos indica. Luego nos da la fecha de fabricación, otros detalles importantes, el número de orden que depende, este código depende del fabricante, y nos da también la clase de aislamiento. Si podemos observar aquí, nos da la letra F. Puede ser la letra F o cualquier otra letra del abecedario. Pero ¿qué nos indica este parámetro? Mientras más alejado sea de la A, de la primera letra del abecedario, mayor es la resistencia interna del recubrimiento del cobre de las bobinas ante los cambios de temperatura. Entonces, mientras mayor sea la letra, mientras más alejada, más cerca de la Z esté la letra, indica una mayor resistencia a los cambios y elevaciones de temperatura. Entonces, la letra F nos indica un rendimiento que se va a sostener en el tiempo ante los cambios de temperatura. Puede ser también la letra B, la letra C, y eso nos indicaría de que posiblemente si elevamos mucho la temperatura de trabajo, posiblemente el recubrimiento interno del cobre se derretiría y podría ocasionar un cortocircuito. Entonces, mientras más alejada sea la letra, mejor recubrimiento y un mejor rendimiento vamos a tener ante los cambios de temperatura. Vamos a seguir con esto, nos indica el peso, 16.8 kilogramos, y por último nos indica los rodamientos, el tipo de rodamientos que utiliza este motor. Más detalles adicionales que tienen que ver con el fabricante local que ha hecho el presente motor. Y otros parámetros importantes que nos dan en otros motores son como el factor de potencia, el factor de servicio y la eficiencia, que lo vamos a encontrar en la gran parte de motores. El factor de potencia, el factor de servicio, que tienen que ver para el cálculo de la potencia, para el cálculo de la corriente nominal de consumo. Va a existir ocasiones en donde tengamos que calcular esta corriente de forma manual. Entonces estos datos de factor de potencia, la potencia en sí, el factor de servicio, la eficiencia nos van a ser útiles. Vamos a continuar con la explicación, en este caso de un segundo motor de una menor potencia. Estamos ante un motor de la marca ABB y lo primero que nos indica es la cantidad de fases. Es un motor de 3 fases, la frecuencia de operación que es 60 Hz y por supuesto nos indica la potencia. No nos indica la potencia en kilowatts, pero sí nos la da en HP, que es 0.5 HP. Inmediatamente en la parte inferior nos indica el voltaje de trabajo, que es 220 voltios,
y 440 voltios. Entonces tenemos dos escenarios y un consumo de corriente para cada uno de ellos. El consumo de corriente para 220 voltios es de 2 amperios y de 1 amperios para 440 voltios. En la parte derecha nos indica también el factor de servicio. El factor de servicio que es 1. ¿Qué nos indica un factor de servicio de la unidad? El factor de servicio significa qué tanto podemos sobreexigir al motor por encima de sus valores nominales. Es decir, si yo tengo un motor de 1 HP, por ejemplo, de potencia, un factor de servicio de 1.25 significaría de que yo podría sobreexigir al motor por encima de un HP de potencia hasta 1.25. Es decir, yo podría sobreexigir y pedirle al motor una mayor potencia, pero por un tiempo limitado. Vamos con las RPM de 1650 para este caso. Por supuesto, si tenemos un factor de servicio para algunos tipos de motores, nos tienen que indicar también el consumo de corriente para ese factor de servicio. En este caso, como el factor de servicio es la unidad, significa pues que no vamos a poder sobreexigirle al motor por encima de su potencia nominal en ningún porcentaje adicional. Entonces no tiene sentido que nos brinden la corriente que consume a esa potencia. Vamos a revisar también otros parámetros importantes acerca de la clase de aislamiento, que es de tipo F, igual que el motor que hemos visto anteriormente. También nos brinda la temperatura de ambiente de trabajo, que es de 40 grados centígrados. El número de operación, que tiene que ver con un código que nos da el fabricante, y la operación, que nos dice continuo, es decir, una operación S1 que nos indica que puede estar trabajando el motor las 24 horas con sus valores nominales sin problema. Algo adicional que nos brinda aquí en la placa es cómo debemos conectar cada uno de los terminales. Este es un motor con 9 terminales, al igual que el motor anterior, y nos dice cómo debemos conectar cada uno de los terminales para un trabajo con un voltaje mayor y con un voltaje menor. Es así que, viendo la placa de datos de los motores, los distintos parámetros de factor de potencia, de factor de servicio, de potencia como tal y eficiencia, yo voy a tener una idea de cómo es que trabaja el motor, de qué tanto le puedo sobreexigir por encima de sus valores nominales para un posterior cálculo de mis elementos de protección, de mis conductores, del calibre de conductores que voy a utilizar. Debo tener en cuenta el tipo de cargas que voy a utilizar de acuerdo al tipo de arranque que puedo hacer, tal vez un arranque estrella triángulo, un arranque doble estrella en serie o en paralelo, o un arranque doble delta en serie o en paralelo. Entonces ahí radica la importancia de saber reconocer los parámetros en cada una de las placas de estos motores trifásicos de inducción. En pocas palabras, leer la placa de datos es como consultar el manual de instrucciones de un dispositivo antes de usarlo. Proporciona las especificaciones clave que necesitas para operar el motor con eficiencia y seguridad. Por lo tanto, es un paso esencial para asegurarse de que todo funcione sin contratiempos. Hey mi amigo, cuéntame en los comentarios si tienes alguna duda sobre el tema. Para no perderte de nada, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.